Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a platicar sobre el papel de México en los pasados Juegos Panamericanos y para ello le damos la bienvenida esta noche a Beatriz Pereira. Ella es reportera, periodista de investigación de deportes de la revista Proceso. Beatriz, buenas noches. Hola, gracias Julie, buenas noches a todos. Y está con nosotros y nos da muchísimo gusto, un lujo tenerte con nosotros, Fernando Platas, atleta, deportista, medallista olímpico. Gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, Julie, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, vamos a platicar un poco, aprovechando que hay una especie de distancia con los resultados que hubo de los Juegos y con lo que vino también después de que los deportistas hicieran un buen papel, así lo entendemos nosotros como ciudadanos, pero queremos preguntarles a ustedes, que son los expertos, y empezar tal vez contigo, Beatriz, si el resultado realmente te parece un triunfo de los deportistas o de la política deportiva, o en general, digamos, porque en realidad se va a competir también como país. Y si esto puede ser visto tajantemente como un triunfo, ¿y a qué se debería este contexto del papel que se desempeñó? Siempre la obtención de medallas de parte de cualquier atleta mexicano es algo que se tiene que celebrar. En este caso de los Juegos Panamericanos, que se obtuvieron medallas históricas fuera del país, tanto totales como medallas de oro, habría que hacer un análisis como en todo resultado frío. Sí. Ya después de la euforia y de la emoción de haber obtenido un buen resultado que no se puede negar, empezar a hacer los matices y a decir justamente qué ganamos. Sí, es verdad, se ganaron 37 medallas de oro, pero de ellas solamente 20 en pruebas olímpicas. Es decir, estás hablando de que pues, poco más del 50% de los resultados son en pruebas que no van a estar en Tokio 2020, donde el seguimiento deportivo no va a alcanzar a llegar a la justa deportiva más importante que son los Juegos Olímpicos. Ese sería un primer matiz que tendríamos que hacer. Otro matiz que tendríamos que hacer es por qué se ganaron más medallas, podríamos decir. Con relación a Toronto 2015, se repartieron 58 medallas más, entonces había más pruebas, los países tenían la posibilidad de ganar un mayor número de medallas. Y después irte deporte por deporte y revisar quién sí participó, quién no participó de países como Estados Unidos, de Canadá, en diferentes disciplinas, y entonces decir, ganamos medallas en gimnasia porque el equipo B de Estados Unidos fue el que compitió y no el equipo importante. Y así hacerlo, y al final sacar una conclusión fría y justa que nos diga, sí, hay un resultado que celebrar, es cierto, ¿cuánto crecimos como país en este resultado deportivo? ¿Crecimos ampliamente o seguimos creciendo en pasos chiquitos, como ha crecido el deporte mexicano en los últimos años? Me gustaría que esta misma respuesta nos la pudieras dar en unos minutos. Me gustaría primero que escucháramos a Fernando, pero que tú misma, porque suponemos que tú, a través de, digamos, de la experiencia que tienes, por supuesto estas preguntas te las debes haber realizado y debes tener algún tipo de conclusión. Pero antes de eso, Fernando, ¿cómo se puede ver desde un deportista? Lo que dice Beatriz es muy importante. ¿Hay elementos que realmente marcarían un referente de si estamos haciendo bien en conjunto por el deporte del país o no? Es decir, ¿cómo se vería nuevamente este resultado de los Panamericanos? Yo creo que el deporte tiene una cualidad que al final del día tiene que ser evaluado a través de resultados. El deporte, si tú quieres tomar elementos, puede ser muy objetivo. Y creo que hay que siempre rescatar ese elemento del deporte. Yo pondría primero el análisis de la delegación. Sin lugar a dudas es un resultado histórico, es la mejor delegación que se tiene, pero hay que poner punto y aparte. ¿Por qué hay que poner ese punto y aparte? Porque hay una parte todavía más importante que es analizar deporte por deporte. Coincido con Beatriz que al final del día no solamente es para hacer una crítica proactiva, sino hacer un punto muy importante en dónde están nuestros atletas y en miras de que deben de ajustar esos Juegos Olímpicos. Ahorita el análisis es muy importante. Yo tendría una visión porque también es importante no crear una falsa expectativa. Habría que recordar Barcelona 92, ¿no? Que la expectativa fue muy fuerte, no porque no se estuviera haciendo bien el trabajo. Tenías muchos argumentos para tener a muchos atletas dentro de los finalistas en Juegos Olímpicos. Sin embargo, el deporte es así, hay que ir con la estadística y los atletas se encargan pues, de confirmar la estadística, de superarla o que salga en contra. Pero yo creo que la parte importante es ir deporte por deporte, analizar
eliminar de primera instancia lo que no es olímpico, no por demeritar el resultado de los atletas. A ver, atleta que ganó medalla y que es campeón panamericano en prueba oficial o no oficial de Juegos Olímpicos, es campeón panamericano, exacto, punto, y le cuentan su historial y tan. O sea, no podemos decir que Paola Longoria no tiene un excelente resultado. Es una de nuestras mejores. Siempre, además. Claro, ¿no? Es una de nuestras mejores atletas, es una de las mejores atletas en su gira internacional y demás. Yo creo que ese es un tema y subrayar que hay que ir deporte por deporte. Es bien importante porque efectivamente también la participación de los países, su equipo A, su equipo B, tiene que ver, pero también el paso generacional que ya como a mí, obviamente nos encanta el deporte y creo que siempre es con miras de verlo mejor. A mí si hay algo importante que me gustaría subrayar de esta delegación, es que muchos de los medallistas, fueron sus primeras medallas de Juegos Panamericanos. Y eso habla que hay un trabajo de cambio generacional, que habría que analizar quién lo está haciendo bien, si lo está haciendo el sistema, si lo están haciendo los institutos de los estados, las federaciones, los clubes privados, pero al final del día algo que tú decías muy importante y es decir lo que tiene que ser, el resultado son de los atletas, de los entrenadores, de las familias que a veces son los primeros patrocinadores y de quienes están conformando su trabajo. Yo creo que el deporte no puede ser un solo elemento que te ayude a lograr tu resultado, sin embargo, sí tienes que ser muy objetivo en qué está funcionando, qué no está funcionando, que lo tienes que descomponer, lo tienes que mejorar y sobre todo porque no tienes ya ni un año, o sea, ya son días literalmente lo que tienes para Tokio, claro, y que tienes que hacer un análisis eficiente de lo que tiene que suceder con tus mejores atletas para llegar a la mejor competencia que es Juegos Olímpicos. Y en ese sentido, Beatriz, entonces, hilando con la primera participación en donde tú nos decías, hay que ver realmente qué es lo que sí está funcionando y cómo se puede ir generando una política pública, porque además esto, cada que hay una competencia internacional, nosotros seguimos tu trabajo y tú lo pones sobre la mesa, este tipo de análisis. Es decir, ganar es un conjunto de cosas y ese conjunto de cosas incluye al gobierno también, incluye el apoyo económico, incluye dar el dinero a la persona indicada, incluye tener bajo, no sé, una atención médica, psicológica al deportista, es decir, incluye una política pública y una sistematización del triunfo. No sé si esto se puede decir que existe en ese momento, dado el resultado. Por supuesto que existe y te voy a decir por qué. Es otro matiz que hay que hacer. Tú no puedes decir tajantemente, esto es de los atletas y es de los papás. No es cierto. O sea, sí, en cierta medida. Porque si sumamos, por ejemplo, el dinero que se ha invertido a través del fideicomiso FODEPAR, donde estás pagando becas a atletas, que algunos tienen montos de 75,000 pesos mensuales, 60,000 pesos mensuales, 50,000 pesos mensuales. A ver, darle a una persona 75,000 pesos mensuales del gobierno no es cualquier cosa. Y si a eso le sumas que tienen un equipo multidisciplinario, con médico, fisiatra, un lugar para entrenar, uniformes, y digamos, los atletas que sí están arropados y que reciben todo esto, saca tu cuenta y en el FODEPAR cada año se están metiendo 200 millones de pesos. Si a ese sistema le sumas lo que hacen los institutos del deporte, es decir, el dinero del gobierno de los estados, saca tu cuenta y por supuesto que hay un sistema. ¿El sistema tiene vicios? Sí. ¿El sistema está mal hecho? Sí. El sistema a veces está dirigido por personas que no son competentes para dirigir eso, sí. ¿El sistema ha abandonado en ciertos momentos la carrera de los deportistas? Sí, sobre todo los juveniles, porque aquí en México, para que tú puedas ser un chico FODEPAR, un deportista FODEPAR, efectivamente tus papás, se tienen que rifar a pagar todos los gastos de mandarlos a las competencias, de comprar los tenis y hacer el gasto. Claro. Entonces, cuando ya obtuviste el resultado importante, entonces ya hay un sistema con errores y con vicios que te arropa. Y lo que a mí me dice estos resultados, Julie, es que de verdad es increíble. A pesar del sistema y a pesar de todos los vicios y los errores, los resultados ahí están. Claro. Y son buenos resultados. Y son buenos resultados, pero déjame matizar otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes este tipo de éxito? No te estrellas contra el fracaso. Entonces todo el mundo festeja como si el sistema funcionara bien, como si no hubiera nada que corregir, como si no hubiera nada que cambiar, y eso es malo, y es hasta perverso, porque entonces esto quiere decir, claro, ¿cómo no voy a llegar yo y le voy a entregar una medalla y un muñequito al presidente si lo estamos haciendo bien? No.
Vamos a platicar después del corte más sobre esto y también sobre por qué las autoridades siempre están a la defensiva respecto a lo que hace falta para mejorar cualquier tipo de política pública, en este caso la deportiva, y también lo que decía Fernando Platas de generar entonces las falsas expectativas, que no, eso no le conviene a nadie, ni al deportista, ni al gobierno, ni a la sociedad, por supuesto. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Debate 22, estamos platicando este día sobre el resultado de los Juegos Panamericanos y de si es, y lo decíamos al final del bloque anterior, si es o no es el resultado también de una política sistematizada que esté generando y haciendo lo conveniente y lo indicado para que se obtengan estos resultados de manera continua, pero también de manera ascendente. Fernando, es, digamos, con tu experiencia y con el tiempo que ha pasado, ¿tú crees que esta política ha mejorado y se ha consolidado o seguimos improvisando como autoridad, como gobierno, como sociedad? A ver, creo que hoy por hoy al deporte le hace falta algo muy importante que se llama profesionalización del deporte. Y en eso cabemos todos. O sea, al final del día no es alguien nada más, sino son los mismos atletas, son los entrenadores, los equipos multidisciplinarios. El deporte tiene que ser evaluado. El deporte tiene que ser evaluado conforme objetivos. Creo que hoy estos Panamericanos es un punto importantísimo de poder evaluar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Coincido que al final del día el sistema y todo sistema es perfectible, pero lo tienes que poner a una prueba de ácido, lo tienes que hablar tan claro, transparentarlo para decir qué sí está funcionando, qué no está funcionando. De verdad las federaciones son tan complicadas, nos ayudan, no nos ayudan, pero con esta transparencia, a ver, que yo pregunte a mis compañeros de equipo, ¿está funcionando? ¿Está mal? No, creo que al contrario. En mi caso, mi deporte es muy objetivo, que al final tú vives de la crítica y tú tienes que aprender a aceptarla, a escuchar bien lo que te está diciendo, porque tienes un entrenador que está todo el día criticándote, te está diciendo que el brazo, que la cadera, pero tú a través de eso y a través de la competencia puedes mejorar. Creo que hoy esa es una parte importante. Creo que falta definir muy claramente hacia dónde va el sistema del deporte, qué es lo que se va a reestructurar, qué es lo que no se va a reestructurar, con un plan claro. Al final, este es un tema personal de Fernando, creo que el deporte no se transforma desde el alto rendimiento. Se transforma desde la base, se transforma en la escuela, se transforma en las escuelas de iniciación, en el primer día que llega un talento a probar, botar un balón, nadar, no en el talento que está en las Olimpiadas Nacionales. Ese talento ya entrena de lunes a sábado, se transforma desde abajo y tendrías que estructurarlo de esa manera, ¿no? Y la respuesta a esto estaría en el resultado de los Juegos Olímpicos, ahí sabríamos si efectivamente se logró o no. Creo tú dirías desde ahorita sabemos que no. Creo que no necesariamente. Yo te diría, a ver, hoy el pronóstico para Juegos Olímpicos, y creo que voy a coincidir con Betty, al final del día no podrías dar un pronóstico. Tendrías que darlo hasta el último momento en donde tienes claro quién califica, checar el ranking mundial, checar tus pronósticos conforme cada deporte. Al final, los deportes, hay deportes con tiempos, hay deportes con rankings, hay deportes con diferentes sistemas y tienes que tomar los puntos para poder evaluar qué es lo que tienes y salir. Yo creo que no necesitas salir con un pronóstico deportivo. Tendrías que hablar de quiénes tienes dentro de los finalistas y ahí está la estadística, que hable por sí sola. Los atletas hablan en el momento de la competencia. Es otra cosa que platicaremos, pero el atleta lo que necesita es esa seguridad del trabajo que está alrededor. Claro, pues tú decías antes que te preocupaba la expectativa, ¿sí? Y la pregunta es si te preocupa, porque si no hay resultados, esto significa que seguimos tan irregularmente como antes. Yo creo que hoy lo más importante sería salir con un análisis deporte por deporte y saber dónde estamos parados. A ver, yo creo que hubo medallas que valieron mucho, como ciclismo, como gimnasia rítmica, que fueron emotivas y demás, pero tienes que salir con algo objetivo que digas, esta medalla significa este resultado. Yo empiezo por mi deporte, ¿no? Claro. Hablas de lo que sabes, pero al final del día solamente una clasificación de las pruebas individuales, ¿no? Y no obtienes el mismo número de medallas que tuviste en Toronto. Hubo más pruebas. Exactamente. ¿No? Y tienes que hacerlo objetivo. A ver, estoy hablando mal de mis compañeros. No, a ver, para mí, Paula Espinosa es la mejor clavadista que ha tenido este país. Rommel es un súper talento, Yael también, Yair, Iván, Kevin. A Kevin hay que enseñarle a hablar más en medios y que no diga Ahora vamos a hablar del caso de Kevin, sí. Ahí tienes un súper equipo. Dale herramientas para decir, estamos parados aquí, queremos una medalla olímpica, tiene que suceder esto.
Y lo cierto es, Fernando, que eso no ha sucedido y eso nos lleva a otro punto para poder analizar contigo, Beatriz. Percibimos, sin ser nosotros especialistas de deportes, lo que sí percibimos es que parece que no es la persona quien ejerce el cargo o parece más bien que los cargos están viciados, y lo voy a decir por lo siguiente: siempre están los funcionarios, sea del partido que sea, defendiéndose, excusándose, siempre sí, como en un tono defensivo. Lo que tú decías, este acto de entregar al presidente el muñeco y la medalla, es como, siempre hay como esta actitud de poco objetiva y más bien muy politizada, de no entender y de no ser claros ante la opinión pública con lo que sí se está haciendo y no se está haciendo del deporte. Y siempre reaccionan muy como resguardándose, y creemos que no se están tomando las medidas necesarias, ni tampoco siendo como tan conscientes de todo esto que han hablado ustedes, de la objetivización del deporte mismo. Y no entendemos por qué, porque tú has entrevistado y has investigado a varios funcionarios, parece que el resultado es siempre muy parecido. Porque las medallas son las que los sostienen en los cargos. Ellos trabajan para mantenerse en el cargo, no están trabajando para ser unos generadores de cambios importantes en el deporte. Con que tú ganes tus 5 medallitas olímpicas que se ganan cada Juegos Olímpicos, ya la hiciste, ya estás tranquilo. En el caso de Bernardo de la Garza, como director de la CONADE, tuvimos un cambio porque fueron finalmente 8 medallas, las 7 del fútbol y la 8 es la que le entregaron a Luz Acosta a destiempo, después de que se cambiaron los lugares por unas cuestiones de dopaje. Es un gran resultado, 8 medallas. Y de allí en fuera siempre hay que persinarse, hay que pedirle a la Virgen que si nos echa una mano. Y los países que ganan medallas olímpicas, incluso Cuba, que es una islita de este tamaño, sin presupuesto y con atletas que siguen desertando cada año, ellos llegan a los Juegos Olímpicos y ya saben que van a quedar arriba de México y ya saben cuántas medallas van a ganar en pruebas de tiempo y marca y cuántas pueden aspirar a ganar en medallas de deportes que son de apreciación. No van persinándose ni van diciendo que los atletas hablen en la competencia. O sea, perdón, eso es de la prehistoria. O sea, un país digno hoy que no está trabajando con las ciencias aplicadas al deporte y que no tiene un sistema metodológico preciso y exacto, que hoy sepa quiénes de sus deportistas están en capacidad de calificar en qué pruebas olímpicas y de acuerdo al tiempo, a la marca, al ranking o a la manera como han sido evaluados en deportes de apreciación, quiénes tienen aspiraciones reales de ser finalistas. Y después sí, a ver, que la medalla puede ser al final del día, por ciertas cuestiones, un albur, sí, a la mejor, pero no todas. O sea, no puedes. Porque es que a veces te toca y entonces y a veces no te toca y depende más de no puedes seguir excusándote. ¿No? Mira, Yuli, estas medallas, la CONADE y quienes trabajan en la CONADE tenían la boca abierta todos los días. Más de la mitad de estas medallas que se ganaron no estaban presupuestadas, ellos no sabían que las iban a ganar. Las medallas que dijeron que se iban a ganar no se ganaron. Entonces, yo digo, ¿qué están midiendo? ¿Cómo lo están midiendo? Entonces, y eso significa que si dicen ahora, la CONADE dice se van a ganar 10 medallas en Tokio, significa que tampoco... No, lo dijo Ana Guevara, O sea, ella en una entrevista con Carlos Roret de Mola, a mitad de los Juegos Panamericanos dijo, a Tokio vamos por 10 medallas. Eso significa que es una cifra... Pues es una cifra que se sacó de la manga, porque yo no sé con base en qué estadísticas, mediciones o con base en qué sistema ella a la mitad de una justa regional puede determinar que cuando ni siquiera tienes un número preciso de atletas mexicanos calificados a los Juegos Olímpicos, ya puede decir que hay 10 medallas olímpicas. Y eso es lo mismo que pasó en Barcelona, que nos regresamos con una medalla de plata porque las piernas de Carlos Mercenario alcanzaron para ganar la prueba de los 50 kilómetros de marcha. Y vino la decepción de la sociedad. Entonces, regresando al bloque, Beatriz, vamos en las conclusiones. Me gustaría que nos dijeran qué exactamente se necesitaría para poder tener una mejoría notable, objetiva, en la política pública del deporte del país. Y también vamos a hablar del caso de la psicología de los deportistas, el caso de Kevin, y cómo se van rompiendo también los estereotipos de los ganadores. Ya volvemos.
Continuamos en Debate 22 y me gustaría que platicáramos ahora de la psicología de los deportistas. Mencionaban hace un momento de esta nueva generación que efectivamente sí son los deportistas que están empezando, algunos de ellos que ganaron medallas, son personas muy jóvenes, atletas muy jóvenes, y no sé si tienen una mentalidad distinta a la que podrían tener los de tu generación o de otras generaciones más atrás, donde el triunfo parecía como más escaso y más lejano. Ahora parece que se puede ganar. Y digamos, sí están casos como los de Kevin, que dice honestamente, pero también supongo que habrá tenido que hacer un trabajo ahí de culpa o de corrección política más bien, ¿no? De que ya no puedes decir que eres flojo, porque el triunfo, la disciplina, todo eso se asocia al éxito, no la flojera. Mira, yo creo que al final hoy estamos frente a una generación que está mejor preparada, sin lugar a duda. Físicamente, mentalmente, tienen menos paradigmas, pero al final esta generación tiene que entender que eso no se da en la competencia, eso se da en el entrenamiento. Creo que es un tema de disciplina y es un tema que al final todo mundo debe entender, que el deporte es a través de parámetros objetivos. Natación, haces un tiempo, clasificas, igual que en atletismo, en clavados tienes que hacer una puntuación, tienes que quedar en los 2 primeros lugares, cosas objetivas para que no exista ningún problema de transparencia en cuanto a lo que tiene que suceder, pero también los atletas tienen que buscar el trabajo complementario, o sea, no solamente es hacer mi chamba de entrenar, o sea, hay mucho, como lo que se mencionaba, hay mucha ciencia alrededor. Y te tienes que arropar de esa gran ciencia como entrenador, como preparadores físicos, como fisiatras, y sobre todo que el entrenador esté preparado para utilizar estas herramientas. Tenemos que capacitar a nuestros entrenadores. Hoy las competencias no se ganan de corazón, sí tienes que estar preparado, y al final hay un tema mental en el punto exacto de la competencia que resume todo lo que hiciste. O sea, tú puedes haber hecho el mejor entrenamiento, tienes las mejores cualidades y de repente llegas y no estás preparado para verte justo ahí en los 2 primeros lugares, el siguiente clavado de espalda, ¿no? A ver, sucede, ese es el deporte, pero como equipo tienes que trabajar y tienes que trabajar en la parte mental, pero sobre todo es en el trabajo diario. A ver, yo sí creo que la disciplina por encima del talento, porque me ha tocado ver muchas historias de atletas que, a ver, cualidades físicas fuera de serie, pero luego de la competencia no, y faltó el último momento, y ese es parte del trabajo profesional que tenemos que buscar, y esa es la diferencia, ¿no? O sea, el atleta habla en momento de la competencia, pero con todas las herramientas, y la diferencia es verse ganar, y la diferencia es verse en ese momento ser protagonista de estar peleando cualquier tipo de medalla, desde bronce hasta el oro, ¿no? Beatriz, ¿y los elementos que llevan al éxito deportivo en un término personal, en cada deportista, sí son siempre los mismos y son objetivos? Es decir, cuando Kevin hace esta declaración y dice los flojos también podemos ganar, parecía que se rompió un estereotipo, ¿no? Y que era fruto también de, bueno, sí, una persona puede tener otro tipo de prácticas o de rutina y aún así ganar y generar las condiciones que lo van a llevar al éxito y tener una medalla, entre otras cosas. Pero el éxito en los deportistas está asociado a la disciplina, al sacrificio, a la tenacidad, a la capacidad para enfrentar el miedo en los últimos segundos, y eso no cambia, ¿verdad? No, de hecho, ¿quieres que te diga una cosa? Yo creo que la declaración de Kevin fue completamente sacada de contexto, es decir, o él no se supo expresar bien en el sentido de, claro que él no es un flojo, nadie que sea flojo puede ejecutar los clavados y perfeccionarlos y hacer lo que él hace. O sea, es un contrasentido. Sí. Lo dice porque, a ver, no lo quiero hacer y sin embargo lo hago, me tienen que estar arriando, fue lo que textualmente dijo. Sí. Y eso es verdad, esa es una cualidad que yo siempre le voy a reconocer a los atletas. Son personas que se saben sobreponer a la derrota, al fracaso, al dolor, a que no me quiero levantar a las 4 de la mañana, pero me paro a las 4 de la mañana, a que se me está antojando comerme ese taco y no me lo voy a comer porque tengo que dar el peso mañana. Claro que hay días que no te quieres levantar y claro que te tienen que decir, Kevin, súbete, Kevin, tírate 2 más. Eso no quiere decir que Kevin sea flojo. Y claro que la mayoría de los atletas no son flojos. Que luego haya otros que cuando ya reciben la compensación económica se echan en la hamaca y ya se acostumbran nada más a estirar la mano. Eso también es verdad. Los resultados, ¿dónde están? Cuando llegan a la siguiente competencia y no pueden entregar el resultado, les tienen que quitar la beca y luego, pues sí, se enojan y dicen, oye, es que no. Son cosas que también hay que ajustar. O sea, es decir, se le critica al directivo y se le critica al entrenador no preparado, no profesionalizado, empírico, y yo creo que ya la sociedad mexicana tiene que llegar a la parte de también vamos a criticar al deportista
desde el punto de vista de tú tienes un compromiso con tu país y tú recibes ciertas condiciones, insisto, los que ya la reciben, los que todavía están picando piedra y si solo si ganan algún día recibirán, están fuera de esta ecuación. Pero acostumbrarlos a decir, estás representando a tu país y tampoco puedes decir es que no gané y no pasa nada. No, sí pasa, hoy no ganaste y como atleta te vas a reponer de esto y vas a la siguiente competencia y tienes que obtener el resultado porque eso eres tú, eres el atleta mexicano que se esfuerza todos los días y que representa a su país y no se les puede pedir menos. Ya nos quedan pocos minutos y me gustaría que pasáramos a las conclusiones y tu conclusión, Fernando, me gustaría que la dijéramos a partir de las últimas frases que dice Beatriz es importante para el atleta ya como deportista competir por su país, es decir, ustedes tienen metido en la cabeza en el esquema del triunfo y del éxito y de esa medalla que quieren obtener, ¿tienen la imagen del país? ¿Tienen la bandera? Yo creo, y este es un tema completamente personal, yo creo que el atleta que quiere estar en Juegos Olímpicos, que quiere ser de los mejores de México y a nivel mundial, está consciente de la responsabilidad y quiere la responsabilidad y va por ella. O sea, yo creo que el atleta sí termina siendo muy autocrítico y se exige a sí mismo, su carácter es muy fuerte para salir avante de estas exigencias que puede tener. Al final del día, el atleta de alto rendimiento tiene que ser evaluado, él es consciente que se evalúa a través de los resultados y que no existe otra manera de que sea evaluado, ¿no? Pero yo sí creo que tiene esa mentalidad para que se le pueda exigir y que él quiere la exigencia, o sea, él quiere estar parado en un trampolín con una alberca de más de 15,000 espectadores y tener en sus manos la posibilidad de una medalla, eso es lo que quieres. Veo difícilmente que un atleta que quiera ser de los mejores del mundo, imaginándose esa responsabilidad, le dé miedo. Claro. O sea, al contrario, él es el que quiere el último tiro, quiere el balón y creo que tiene que tener ese perfil. Y sumándole al contexto de Kevin, ¿no? O sea, a ver, Kevin lo que quiso decir es que él entra de cambio por Germán Sánchez, que Germán se desprende el talón y le tuvieron que estar empujando para que tuviera el nivel con Iván y que tuvo que venir al quite de un medallista olímpico. Y que no solamente lo hace muy bien, termina ganándole a su compañero de equipo, claro, que le enseña. Y al final del día ese es el contexto de un niño que tiene un perfil perfecto para ser excelente clavadista y que con la exigencia que se le hizo tiene un gran resultado de una competencia que estuvo trabajando, ¿no? Creo que ese es al final un muy buen prototipo de lo que esperas mentalmente de un atleta en un trabajo, ¿no? Claro, lo preguntaba también por el asunto de si ustedes como deportistas están jugándose tanto y entre otras cosas tienen en mente al país y tienen ese orgullo también patriótico, pues el país tiene que responder en la misma medida y entonces ahí vamos con tu conclusión, Beatriz, ¿cuáles serían exactamente algunos puntos donde se podrían mejorar y de manera más breve que nos pudieras decir para que tuviéramos estas políticas más exitosas y estos triunfos más seguidos? Fíjate que hace algunos años hablaba con algunos metodólogos que me decían, es que ya no sabes cuándo el deportista se está preparando y se está tirando y está compitiendo porque quiere subir su monto de beca o porque quiere que le compren los tenis que necesita. O sea, eso no debe estar en la mente de los atletas. O sea, en la mente de los atletas debe estar, tengo mi situación resuelta para entrenar y para trabajar y en el entrenamiento hacer todo lo que me corresponde para que el día de la competencia yo solamente llegue a hacer lo que ya aprendí a hacer y lo que ya trabajé y perfeccioné. Y lo demás tendría que ser lo de menos. A ver, puede sonar muy romántico que solamente lo hagan pensando en su país. A ver, no, yo no creo que solamente lo hagan pensando en su país, sobre todo si son padres, sobre todo si tienen una familia que mantener. Bueno, sí saben, ¿no?, que entre ganar una medalla y no ganarla puede haber dinero de por medio. Es más, te puedo decir que por eso existe el dopaje, porque pues si ganas medalla, ya decía Ben Johnson, ¿no? Pues a mí el mundo me vio ganar, luego le dieron la medalla a Carl Lewis, pero a mí ya me vieron ganar y mientras me quitaron mi medalla, pues yo saqué provecho de esto. Claro. Es verdad que hay muchos atletas que ya se van por las cuestiones de patrocinadores, de dinero. En México todavía esos premios y reconocimientos no son tan grandes como para que puedas decir, sí, ya están peleando por el gran contrato. Pero bueno, caray, yo diría, si no vas con la representación de tu país y estás compitiendo por México, pues hay algún chip ahí que hay que ajustar y a lo mejor son esas deudas que como país tenemos pendientes con los atletas. ¿Qué les hemos dado de menos? ¿Qué les deberíamos dar en su justa medida? ¿Qué les hemos dado de más para que ellos pierdan este amor? Porque finalmente claro, lo que ellos hacen es inspirar. Y las Paolas y las Marías Espinosas, muchas de ellas fueron porque vieron antes a alguien ganar unos Juegos Olímpicos. Y habla con ellos y te dicen, es que yo veía a Platas, es que yo veía a y yo quería ser como ellos. Y eso, si no le ayudan a un país, pues
no sé qué otra cosa le puede ayudar. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos. Fernando Platas, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.